Hoy es viernes de cultura, viernes para hablar de literatura, de poesía, de salsa y de son cubano. Nuestro invitado, Ciro Alfonso Cano, docente, periodista, productor de medios, escritor en prosa y poesía. Muy buenas noches, Ciro Alfonso. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Rafael, muy buenas noches y muy buenas noches a Luis Jesús y a toda esa audiencia que ustedes tienen en estos momentos cautiva, ya con este programa que poco a poco ha ido ascendiendo en el gusto de los internautas, como usted lo denomina a través de Zoom. ¿Me indica si está saliendo bien el audio, Rafa? Sí, Ciro, está bien, lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí estoy en esta noche de viernes para hablar de lo que usted desee. Ciro, comencemos por hablar de la experiencia suya en los medios de comunicación. 40 años trabajando detrás del micrófono, en una cabina de radio. Sí, más de 40 años. Y no solamente detrás del micrófono, ¿no? Sino también con la máquina de escribir en aquellos tiempos, cuando aún estaban las Olivetti, las Brother, las cámaras, los computadores hoy en día de televisión, edición, de todo eso, ¿no? Por eso señalo que soy un productor de medios, porque esa fue la formación que se ha ido generando a través de estas más de 4 décadas en los medios de comunicación. Pero sí, la radio fue fundamental en esta formación y gracias a Dios tuve todas las oportunidades, básicamente en la cadena Caracol. También estuve en RCN y eso es inolvidable. Eso no bastaría un solo programa de Cero Coronavirus para hablar de toda esa experiencia. Pues Jorge Omar, Ciro Alfonso Cano, usted lo debe recordar en esas épocas de radio de él acá en la cadena Caracol. Hola, Ciro, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gusto saludarlo. Me da gusto saludarlo. Yo lo he oído a usted, claro que sí, desde las épocas de Caracol Estéreo aquí en Cúcuta. Y pues era yo, igual que usted, uno de esos que llama Héctor Rincón amigo invisible, porque teníamos el agrado de oírlo, pero nunca lo veíamos. Entonces, pero la radio tiene esa magia, ¿no? Y ustedes ya estaban hablando del micrófono y estaban hablando de las máquinas de escribir. Citó algunas marcas, faltó una muy famosa, la Underwood, ¿cierto? Y la Remington. ¿Y qué le dejó a usted ese paso por... Y la Remington, por supuesto. ¿Qué le dejó a usted ese paso por Caracol cuando empezó a emitir aquí en FM y era la hija menor del Caracol Estéreo que oíamos en Bogotá y que anhelábamos ir a Bogotá para oír esa música distinta, esas voces diferentes, esa producción de la radio que era mágica también, porque cuando nació Caracol Estéreo en Bogotá, en la misma frecuencia que tiene hoy la emisora aquí en Cúcuta, 99.9, pues había otros personajes que también eran exactamente igual de lo que estoy hablando de usted, y si uno era joven anhelaba conocerlos. Y pues finalmente ellos salieron a la luz pública y los vimos, pero quisiera que me relatara toda esa experiencia suya allí en Caracol, por favor. Mire, esa experiencia, habla usted de Caracol Estéreo. Sí, Caracol Estéreo a comienzos de los años 80, cuando salió al aire acá en Cúcuta, salió con el mismo formato de la capital del país, una música muy brillante, muy escogida, y la legislación colombiana de radiodifusión no permitía que se hicieran programas en directo, todo era absolutamente pregrabado y con glosas promocionales para citar los diferentes aspectos de cada programa. Esto duró un tiempo en Cúcuta, un par de años, pero lamentablemente también las ambiciones comerciales, hay que decirlo así, cambiaron el formato y ya se volvió una emisora un poco más popular con una línea de balada romántica en esa época ochentera de mediados de los 80. Pero fue una época muy linda y tuvimos la oportunidad también de poder hacer programas en vivo y primero pregrabados ahí en Caracol Estéreo
Y luego cuando ya el Ministerio de Comunicaciones de la época abrió la legislación, lo pudimos hacer en vivo y directo. Hasta el final que estuve ahí, hasta el año 99, casi ya entrando ya a este nuevo milenio. Pues vea, Luis Jesús, un maestro de la radio tenemos hoy aquí con nosotros en Ciro. Sí, claro, Ciro, mucha experiencia en el trabajo como periodista y en la radio, pero Ciro también tiene la experiencia como docente. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia como docente, Ciro. Mire, yo soy normalista superior. Los normalistas somos formados como maestros. Yo me recibí como maestro, y así es el cartón, ¿no? De grado, maestro. Fue la primera promoción que se hizo con ese título. Antes era normalista tuvimos la fortuna de que en 1977 el Ministerio de Educación otorgó esa opción, que en el cartón dijera maestro, maestro bachiller. Era menor de edad y uno salía de la normal de Pamplona, porque allí fue donde estudié, de una vez compuesto. Al año siguiente me mandaron aquí a La Parada, Escuela La Frontera, yo con 17 añitos nada más, un imberbe, y todavía en esa escuela habían muchachos más grandotes, inclusive más viejos que yo. Una bonita experiencia que se fue formando a partir de ese momento y con una comunidad un poco complicada, ¿no? Porque La Parada nunca ha sido un pueblo fácil. La escuela es donde queda actualmente la casa de apoyo que da... Ahí era la antigua escuela. Aproximadamente. Y luego, con otras actividades, en otras entidades, fui formador también de periodistas, de presentadores, en fin, fue una experiencia que se fue acumulando a través de todos los años y hasta la fecha, hasta el sol de hoy. Pues, saludamos a Juan Luis Sepúlveda Borges, dice, saludos, siguiéndolos desde Bogotá. Gracias, Juan Luis. Y Jorge Díaz dice, cordial saludo, doctor Jorge Pavón. Omar Romero, docente, Ciro, periodista, hombre de radio. No, tiene una gran experiencia, una gran formación, que ojalá muchos quisieran tenerla, ¿no? Todo ese bagaje que es importante. Ciro, ¿cómo fueron esos inicios en la radio? Ya después de venir de Pamplona a trabajar como docente, ¿cómo llega a la radio y qué lo inclina a permanecer en la radio? Y durante estos 2 años, ¿cuál fue la mejor época? ¿Y alguna anécdota en especial que le recuerde haber estado ahí? A pesar de que obviamente no digo que en la actualidad haya estado en la radio cucuteña en estos momentos. Sonido. Yo estaba allá en mi llano, del pueblo más hermoso de norte de Santander. Me disculpo, no te rodeas, pero todavía no ser el pueblo más hermoso. Perdón, Ciro. Perdón, Ciro, ¿me escucha? Tenemos inconvenientes con el sonido suyo. Claro, sí, yo también estoy oyendo un por acá. Y cómo nos estamos oyendo. Sí, no tenemos es el micrófono. El sonido, en la conexión del micrófono. Comenzamos bien, pero ahora sí se nos fue. Probemos ahí a ver. Sí. De manos libres, pero no, sí, igual, no, de manos libres no. Está la red, no está óptima en estos momentos. No. Lo otro sería que se desconectara y volviera a conectarse, a ver si de pronto entra mejor. A ver si retomamos el sonido. Sí, voy a desorientarme. Okay. Y vamos a ver mientras tanto usted continúa. Listo, Ciro. Entonces, nosotros seguimos acá con las noticias normales. Vamos a hablar de el dato del viernes de hoy, mientras vuelve Ciro, y es Luis Jesús.
El Comité Ejecutivo de FECODE convocó al Magisterio colombiano a participar en la Caravana Nacional de Movilización, en articulación con las organizaciones por las centrales de trabajadores, CUT, CGT y CTC, y el Comité Nacional de Paro. Esta actividad se cumplirá el 7 de septiembre a las 10 de la mañana en el país. Sí, es una convocatoria que ha hecho FECODE a todos los maestros de Colombia, apoyando la organización del paro nacional por todas las incongruencias del gobierno nacional, los incumplimientos del gobierno nacional hacia los pactos o a los acuerdos firmados con FECODE desde el año 2017 y 2019. Y además hay un elemento importante que nos preocupa mucho, que a los directivos de FECODE les han quitado el sistema de seguridad, el esquema de seguridad. Y eso es bastante grave, porque como han sucedido en los últimos tiempos, asesinando a líderes sociales, comunitarios, políticos, sindicales, pues nuestros dirigentes quedan en un alto riesgo y no se sabe por qué el gobierno hace esta situación. ¿Por qué motivo no ha dado respuesta alguna? Por eso, por muchas situaciones de orden de salud, que siempre estamos luchando por la salud, nos sostenemos en que los muchachos no pueden retornar a las instituciones educativas en este momento tampoco, y el gobierno quiere a toda costa meter los niños en las instituciones educativas. Entonces, esto y otros aspectos que son solidarios con la CUD, FECODE y todos los sindicatos regionales, el lunes a las 9 de la mañana se han organizado unas caravanas a nivel nacional. Acá en Cúcuta arrancará desde el SENA, el barrio Pescadero, y recorrerá algunas de las calles principales de Cúcuta, guardando todas las condiciones de bioseguridad y de salud, guardando el pico y placa que se tiene que también respaldar, y el pico y cédula en este caso. El Comité Ejecutivo de FECODE informó que las siguientes son las motivaciones para el llamado a la movilización. Primero, contra la reforma laboral y pensional, camuflada en el decreto 1174. Sí, el gobierno ha incentivado nuevamente, ha reactivado esa reforma laboral que va en contra de todo principio de equidad y de igualdad para los trabajadores en Colombia. Nosotros los que ya vamos saliendo, pues dirán, no, pero ¿ustedes qué les importa? No, pero es que vienen las nuevas generaciones, viene la contratación por horas, viene la no posibilidad de pensionar a los jóvenes profesionales de hoy en día. Entonces, esto es una situación difícil para las próximas generaciones. Estamos luchando por esa situación también. ¿A qué se refieren, Luis Jesús, cuando hablan del rechazo a los señalamientos y estigmatización del periodista Ervin Hoyos? No me acuerdo en este momento bien. También contra el regalo del presidente. Perdón, Ervin Hoyos ha hecho una presentación muy peligrosa en contra de la institución FECODE, que FECODE ha sido reclutador de jóvenes para las guerrillas, que ha estado vinculados con las guerrillas de la FARC y del ELN durante mucho tiempo. Inclusive muestran fotografías de guerrilleros que habían sido docentes y los vinculan con FECODE. Entonces ha sido una declaración muy fuerte y muy peligrosa para nuestra organización y por supuesto para nuestros directivos que están hoy al frente de la organización. También del préstamo a Avianca por 370 millones de dólares. Bueno, si no nos manifestamos sobre eso, estaríamos como muertos en Colombia, ¿no? Si se manifestó la alcaldesa de Tibú, que tenía el presidente ahí mismo al lado, ¿por qué no nosotros, que somos críticos, analíticos, reflexivos, que siempre buscamos el mejor estado social para la comunidad? Pues es apenas lógico no estar de acuerdo con ese financiamiento, ese crédito que a la postre se condona y no se paga, y auxiliando empresas que ni siquiera son del país. Avianca ya no es colombiana. Ahora retomamos los puntos. Nos quedaron 5 para analizar, Luis Jesús, con usted acerca de este pliego por el que va a manifestarse FECODE
en unión con todas las uniones y las centrales de trabajadores. Tenemos de nuevo a Ciro Alfonso Cano. ¿Cómo Sí, estamos de Rafael, a ver, yo lo estoy oyendo bien, ya salió de esa interferencia que había, entonces, continuamos, usted manda. Sí, listo. Entonces, Omar Romero, ¿qué era lo que le había preguntado a Ciro sobre qué estábamos hablando? Sí, que con toda esa experiencia y luego de venirse de Pamplona, ser docente, con toda la formación, ¿cómo llega a la radio? ¿Quién lo invita a la radio? Y después de entrar allí a este medio, ¿cómo queda impregnado y la mejor anécdota o mejor experiencia que haya vivido por el paso que estuvo en Caracol? ¿Y qué experiencias se recogió de aquellas personas que estaban en Caracol Exterior en ese momento? Mire, yo creo que los comienzos de la radio debo revertirlos hacia las épocas de niño, desde la época en que podíamos oír la radio, las novelas, Arandú, en el viejo radio Philly de la casa, ese El Ojo Mágico, allá en Toledo, de las vueltas al Táchira en bicicleta, cuando escuchábamos las transmisiones de Ecos del Torbes, y hasta la escuelita de Doña Rita, de Caracol, y algunos otros programas que hacía, por ejemplo, Radio Sutatensa, que era una emisora que se captaba muy bien por la onda corta en esos entonces. Esto fue creciendo a medida que nos fuimos entronizando en el estudio ya en Pamplona y la cercanía con algunos eventos. Luego vino la época de presentar el examen para licencia de locución, que era un requisito sine qua non en esa época. Logré pasarlo sin ningún problema, siendo menor de edad también. Mire, siempre hablo de ser menor de edad. Y con licencia de locución en mano, llegué a Caracol estando Carlos Pérez Ángel, que sé que ustedes lo recuerdan muy bien, un gran hombre de radio de prestigio nacional. Él no creía que era tan joven y que tenía licencia, pero yo ya la había tramitado. Entonces dijo, sí, hay un puesto de locutor control en Radio Reloj. Locutor Si le Bombillo, agrada, ¿no? sí, exactamente. Y me inauguraron con el turno de las 12 de la medianoche. Eso fue indiscutible. Pero entonces yo le dije, listo, si usted me da ese puesto, yo voy a renunciar al magisterio. Me dice, ¿cómo así? Cuente, ¿cuál magisterio? Y dije, no, es que yo soy maestro. Y permítame decirle la palabra que él me dijo en ese momento. Es que usted, huevón, no señor, usted va a continuar en el magisterio y aquí le cuadramos los turnos para que siga en esa posición y se gane también esa platica. Ahí comenzó toda la historia profesional, que pude llegar hasta finales de los años 90, inclusive ya con una responsabilidad de un cargo de nivel nacional, que se puede decir llegó algún momento de estas grandes ligas, y pude vivir y pude sentir y pude compartir y también aprender y aportar a la mejor época de la evolución de la radio colombiana, que fue la década de los años 80, sobre todo en el plano informativo y en el plano de transmisión de deportes. Sí, esa fue una gran enseñanza en ese momento. Ciro Alfonso, ¿y cómo da el bote o en qué momento se da cuenta usted que también escribe y que escribe novelas y que escribe cuentos y que escribe poesía? Ese es un cuento maravilloso. Yo escribo desde que me enseñaron la letra A en la escuela, la profesora Gladys allá en Toledo. Pero mire, sí, siempre he tenido, además de la lectura, ¿no? He sido un consumado lector toda la vida. Y he escrito también desde que estaba en la escuela, en la secundaria. Estando en la radio escribí muchísimo. Pero son las cosas que van quedando ahí en los anaqueles, guardados. Solo hasta hace un par de años, y a raíz de un accidente de tránsito que estaba en casa descansando, un amigo que está conectado en estos momentos, Juan Luis Sepúlveda, me envió un mensaje. Ole, Ciro, ¿por qué está tan ausente de las redes? Entonces yo le contesté, es que estoy vuelto chicuca. Entonces me dijo, ¿por qué? En los mensajes que nos estábamos posteando. Le conté lo del accidente. Y él me envió un cuento de él para que lo revisara y le diera el concepto. ¿Qué pasó? Yo, como respuesta, le envié uno mío. Y resulta que eso se nos convirtió
en un intercambio de 50 relatos, que finalmente nos da como para 3 tomos de historias reales en un 80% y un 20% de ficción de Toledo. Pero luego nos ponemos a buscar, y él es un consumado escritor también, es el señor Juan Luis Sepúlveda, que es toledano también. Y yo comienzo a buscar en mis cajas, en los escaparates, y encuentro una cantidad de poesía, encuentro una cantidad de prosa, una cantidad de crónicas adicionales a las periodísticas, ¿no? Y caramba, aquí hay algo bueno, porque hay una historia también de más de 40 años escribiendo. Pero, como le digo, hace un par de años es que comenzamos en forma a escribir. Ese compendio de 50 crónicas las hicimos en menos de 3 meses. Creo que fue el año pasado, en menos de 3 meses. Entonces nos dimos cuenta, caramba, nosotros estamos con un material enorme. ¿Y por qué no compartirlo? ¿Por qué no comenzar a publicarlo? Y de hecho, a partir de ese momento hemos venido participando en convocatorias de concursos de cuentos, de poesía. También se me facilita mucho la poesía. Y entonces, de ahí surgió una convocatoria en este mes de abril, que es al punto donde quizá queremos llegar, de una editorial colombiana que le está apostando a los nuevos escritores, que se llama ITA Editorial. Ellos hacen una convocatoria con un tema a nivel mensual para hacer antologías, aunque también publican autores individuales. En esa convocatoria de abril especial, el tema era el encierro, la pandemia. Se debían hacer un máximo de 25 cuartillas. Hice 22 para el relato. Un relato que tiene 22 historias sacadas de la cotidianidad. Afortunadamente, en este caso fui seleccionado. El señor Sepúlveda también fue seleccionado con un hermoso cuento que relata la historia de sus abuelos, de una tragedia. Y ahí nos convencimos, caramba, aquí como que vamos a ponerle un freno a ciertas actividades y vamos a dedicarnos un poco más a la literatura. Y vea, Jorge Omar, que entre esos archivos que guarda Ciro Alfonso en sus escaparates, en sus cajas, en sus cajones, tiene 12 novelas, 12 libros. Imagínese usted, 12 libros listos para mandarlo a edición y a impresión. ¿Y dónde está toda esa literatura, Ciro Alfonso, que no ha sido publicada? Oh, por eso, estamos en ese proceso, ¿no? Porque esto ya, de tomar la decisión de hace un par de años, no, esto hay que darlo a conocer, esto hay que compartirlo con la humanidad. El primer paso que hemos dado nosotros es la publicación de este relato que se hizo con la editorialita. Libro que se llama Sensaciones, fue publicado ya en los últimos días del mes anterior, está en la plataforma de Amazon, ahí ya lo pueden adquirir en formato ebook y también en físico. Entonces, digamos, ya ese es el primer paso. Ahora toca comenzar a trabajar para comenzar a publicar todo ese material. Porque algunas personas que también lo han visto, que le hemos compartido algunas cosas, dicen, es muy bueno. Entonces, si dicen personas que son conocedoras, que tienen más arraigo en esto de los temas literarios, pues, que vale la pena entonces. Y es cierto lo que dice Rafael Antonio, son 12 libros que hay prosa, hay poesía, y también estoy terminando 2 novelas, que espero que en una de esas 2 novelas esté la famosa ópera prima, que ojalá no funcione. Y Luis Jesús, vea, del artículo que tanto nos ha hecho referencia Ciro Alfonso, se llama Despertar, y es el que está publicado en el libro que Amazon ya puso en circulación. Nosotros hemos tenido aquí en ocasiones anteriores también a jóvenes que han publicado en Amazon. Sí, claro. Escritores que hemos localizado en el exterior, Cucuteña fueron de Cúcuta, y que también han hecho esta referencia. Interesante lo que hace Ciro Alfonso combinando la parte periodística, la parte docente y la parte de escritor en prosa y poesía. Pero se me quedó cortada una información, Ciro. Usted siguió en la docencia, ¿cierto? ¿Ya se logró pensionar?
No, yo me retiré hace muchos años del magisterio oficial, porque Ah, tenía, no le hizo caso al director de Caracol en ese momento entonces. no, sí, ya tenía otros compromisos más grandes a medida que fui avanzando en la radio, tuve más responsabilidades y fui ascendiendo, ¿no? Ascendiendo también en cargos y responsabilidades. Y eso, pues, me impidió continuar con las dos cosas. Entonces, por eso dejé el magisterio. Tal vez me arrepienta por allá en el fondo, ¿no? Ya estuviera pensionado y con dos pensiones. Claro. Y podría estar trabajando hasta los 70 años. No, yo no estoy de acuerdo con eso, de trabajar hasta los 70, pero sí estuviera pensionado porque hay que darle paso a una cantidad de nueva generación de maestros que están saliendo de las universidades y también necesitan impartir conocimiento. Sí, Alfonso, el docente debe trabajar hasta que sus condiciones físicas y mentales se lo permitan. Ya cuando uno esté decrépito, cuando sea uno burla en la institución educativa de sus propios compañeros y de los mismos estudiantes, pues sí es mejor dar un paso al costado, y en eso estamos de acuerdo. Que hay nuevas generaciones esperando, sí es cierto, pero también es cierto en ese sentido, Ciro, de que usted que fue nombrado en el año 72, 78, un año antes de perderse la pensión gracia, por eso usted dice, pude haber ganado dos pensiones, la pensión gracia, que se gana a los 50 años cumplidos trabajando 20 años de servicio, y la pensión de jubilación, a la cual tiene derecho, y a seguir trabajando hasta hace 4 años, 65, pero para beneficiar a unos notarios y a unos magistrados de la República, alargaron hasta los 70 y nosotros nos colamos por ahí. Entonces, por eso también Ciro dice que puede trabajar hasta los 70 años. Pero sí, estoy de acuerdo también No, que no, uno puede llegar hasta el límite para que hasta que uno sea muy proactivo en su función. lo lindo de esto de la literatura, uno como escritor o como periodista, es que uno puede ejercer esa actividad hasta el fin de la vida. Mientras esté la mente bien en forma y pueda existir la mano que pueda teclear o la voz que también pueda emitir algún sonido, este ejercicio de periodismo o escritor lo podemos hacer hasta el final de nuestros días. Ojalá podamos durar bastante, ¿no? Le estamos ganando la batalla en estos momentos, por fortuna, ¿no? A este tema de la pandemia en la actualidad. Claro. Sí, y esto de escribir, fíjese, Omar Romero, usted que escribe todos los días, pero que tampoco tiene el cuidado de guardar sus notas. Cuando se dé cuenta, en algún momento va a tener un libro con todas las entrevistas que ha hecho y con todos los reportajes y las crónicas que ha escrito, pero uno no se da cuenta sino en cierto momento de la vida. Es un dicho que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Es por ahí más o menos el cuento, ¿no? Y sí, Rafa, eso es muy cierto y lo que dice Ciro también pues no tiene mucha veracidad. Uno se da cuenta de eso porque algunas tal vez no sean las muchas notas que uno a veces se jacta escribiendo porque a una les parece, uy, esta me quedó buena, qué chévere, me gustó, para el interior de uno quedé satisfecho y de pronto pues obviamente al lector también. Y son tantas las que se han escrito y han quedado ahí y uno no las mira. Y uno mira a otros colegas que están a la par de uno y oiga, ¿y este por qué escribió esto? Y esto yo lo hice, y esto yo lo hice, y esto lo hice, ¿por qué no? Y empieza uno como a cavilar y a mirar eso y toca empezar a buscar y a recopilarlas, a ver de todas esas historias que puede armar uno de libro. Y normalmente yo pienso, bueno, toca empezar a hacer algo así de historias, crónicas, para escribir un librito por ahí de 200 páginas, a ver que con buenas historias de los deportistas del norte de Santander, que cuenten sus vivencias y anécdotas. En Manizales está un periodista de La Patria que se llama Osvaldo Hernández y él las publica constantemente. Ahora las pasa, pues las ponen en la red social de Twitter y es curioso, y hace poco yo le compartí una que yo había hecho. Y entonces queda solo como que, como como que en ese dilema, como que la pereza, o me quito la pereza o sigo con la pereza. Pero algún día miraremos a ver si recopilamos todo eso como para que quede para el recuerdo de uno, dice, por fin publiqué un libro, porque dice el dicho que uno lo último que debe hacer en la vida es publicar un libro, ¿no? Antes de irse de este mundo, ¿no? Vamos a ver. Ciro, si la Oiga, pereza no me deja. Omar, pero nosotros los periodistas tenemos, por fortuna, esa capacidad, ¿no? De escribir.
Y esa es una ventaja que tenemos sobre una cantidad de gente que también quisiera concentrarse y tener quizá el síndrome de la hoja en blanco en la mañana. Sí, no, y hay gente que tiene la capacidad, pero de pronto no sabe expresar en la tinta, en el papel, en el computador, en la máquina. Si miramos hacia atrás, lo que expresan, de pronto lo expresan en desorden y ahí está la historia, ¿sí? Entonces, pero tiene esa chispita, y uno que la tiene completa, que uno que la escribe a diario, uno como que sí, archivemos, 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 y cuando se da cuenta se perdió todo lo que uno dice, ¿por qué no recopilé eso y hubiera publicado algún libro de crónicas o algo que le queda a uno como para satisfacción o la familia, que sepa, uy, vea, un familiar escribió esto y conserva este libro por lo que sea. Mire, Ciro, perdón, yo le contaba a Rafael, este programa, que algún día me puse a buscar en esos anaqueles, en esos escritorios, en esas cajas, y me encontré con aproximadamente 10.000 escritos. No estoy hablando mentiras, de poemas, de reflexiones, de croniquillas, de una cosa y otra, hechas desde la época que comencé a trabajar de maestro, en 1978. Me puse a revisarlas. Dije, oye, aquí hay cosas buenas, que vale la pena también. De ahí salieron como unos 3 compendios de esos que complementan esos 12 volúmenes que se han hablado del comienzo. bueno, Ciro, estando todo este tiempo, el tiempo que estuve en la radio y en la época de docente, ¿cómo ha visto ese cambio de la radio? Obviamente ya estamos en otro siglo, más allá de la tecnología que tenga la radio y la velocidad con la que se están haciendo las cosas, se perdió mucho ese concepto de la radio tradicional, en la radio que se escucha y de pronto se ve, porque ya hoy la radio la vemos por las redes sociales. Sí, correcto, eso ha cambiado radicalmente. También ha bajado mucho la calidad de contenido, sobre todo en la radio local o regional. Si hay alguna cosa que se destaque, de pronto viene de la capital del país o de las ciudades más grandes o de nivel internacional. Definitivamente sí, Internet le puso un freno a ese desarrollo tan grande que traía la radio colombiana y seguramente de otros países en estas 2 últimas décadas. Se complementan todavía hoy en día. Creo que se va a poder convivir así durante cierto tiempo, pero la radio como tal, como la concebimos en aquellos tiempos, yo creo que no volverá. Es más, porque hoy en día, inclusive hasta las frecuencias de AM se están apagando por todos lados, en todo el mundo. Aunque el Estado colombiano inclusive sacó hace poco una licitación para entregar más licencias de emisoras. Nadie quiere aceptar más licencias. Es muy complicado, muy costoso mantener una emisora, ya sea de AM. Un poquito más barato es una de frecuencia modulada. Pero el tema que están dando las redes sociales, el tema que está dando Internet, la radio en vivo que se está viendo, ha cambiado realmente mucho. Pero el problema, reitero, es la calidad de contenidos. Saludamos a Liliana Cano, Juan Carlos Castañeda, Ramiro Landines, Jorge Díaz y María Camila Sandoval, que están con nosotros en este momento escuchando este diálogo con Ciro Alfonso Cano. También está Ferdinand Toulouse escribiéndonos acá en Facebook. Liliana Cano es la mamá de José David, mi nieto. O sea, ella es mi hija, ingeniera de sistemas. Yo le contaba que José David, estudiante en la Universidad Simón Bolívar actualmente, 17 años, tengan en cuenta ese nombre, va a ser uno de los grandes escritores de Cúcuta, norte de Santander, de Colombia y un poco más allá. En estos momentos ya ha logrado figuración en algunas convocatorias, ha ganado, y también ya tiene 2 libros en proceso casi que terminados. Bueno, vea, ahí está la vena, pues el seguimiento de la vena artística de usted, Ciro. Le iba a preguntar algún escrito de esos que usted tiene por allá guardados. ¿Le dio mucho trabajo para hacerlo? ¿Sabes qué? No? Le voy a contar una anécdota. Hace un par de meses, en julio exactamente, conocimos la convocatoria para el concurso de poesía Ciudad de Bucaramanga.
precisamente por estos días debe salir el resultado. Y el concurso solicitado pedía un libro, mínimo 60 cuartillas, máximo 100. Mi amigo y mi mentor también, Juan Luis Sepúlveda, me dijo desde Bogotá, me llamó, dijo, hombre, participe, usted tiene libros de poesía, usted, cualquiera de esos libros le sirve. Le dije, no, voy a escribir uno nuevo. Dijo, ¿en serio? Dije, sí, ya, me voy a poner ya a escribirlo. Lo hice en 5 días, hice 85 cuartillas. Se lo mandé para que él lo revisara y me diera su concepto y me lo devolvió. Dijo, no, es que no le cambio ni una coma, pero no le puedo creer que lo haya hecho en 5 días. Dije, no, pues tampoco en 5 días. Es ahí de 2 o 3 horas diarias. Entonces, digo, yo no sé cómo me llegó la musa tan fácil, o siempre me llega así de fácil. Tengo realmente esa facilidad. Me siento orgulloso por eso. Tengo tanto que decir que realmente todo fluye fácilmente. Pues vea, Jorge Omar, eso es una cualidad que se tiene y que pocos tienen, ¿no? Esa producción inmediata. Sí, como estamos viendo, pues Ciro Alfonso es polifacético, ¿no? Ha sido maestro, locutor, periodista, escritor, poeta, y todas las cosas pues le han fluido. Tiene facilidad para desempeñarse en cualquiera de esas actividades. Y mire una sí. cosa que no hemos comentado. En 1999 yo corté con la radio y de ahí me dediqué a ser productor de televisión, también con mucho éxito. Y no Voy a solamente, anotarlo aquí. no solamente productor de televisión informativa, sino también de producción comercial y producción corporativa, que eso me ha dado para vivir en estos últimos 20 años. Eso es Bueno, que... y como notará aquí en el grupo, pues a cada uno le interesa uno de esos aspectos, ¿no? A Luis Jesús lo de maestro, a Rafael lo de poeta y escritor, a Omar también otro de sus ocupaciones que ha tenido en esta vida. Y ya lo anoté, productor de televisión. Usted mencionó antes, y lo hizo tangencialmente, la época del año 80. A mí me encanta es la radio, entonces quiero que me hable de esto. ¿Cómo es esto que usted ayudó al desarrollo de la radio en esa época, tanto a nivel local como nacional? En ese momento que comienza a forjarse la nueva radio, sobre todo la informativa, con Yamid Amat y todo ese equipo fabuloso de aquellos tiempos de 6 AM, 9 AM, también puso en efervescencia a toda la gente que estaba en las ciudades. Nosotros apenas estábamos comenzando, pero mire, había momentos en que Yamid Amat, por ejemplo, para una transmisión de elecciones, convocaba a toda la gente de las ciudades y nos ponían a trabajar para informar, para salir a la calle, para ir a un lado y otro, para tener puestos fijos. Entonces nosotros nos fuimos entronizando también en ese proceso. También hubo momentos en que venían de Bogotá, o íbamos a Bogotá y nos capacitaban. Y de alguna manera entonces éramos como un círculo que aportaba, que aprendía, que entregaba, que transmitía. Esa era la gran familia y ese era el gran aporte de Caracol a la evolución de la radio en esos años 80. Y por eso fue que eso se mantuvo casi que hasta el final, ¿no? Del siglo anterior. Todavía hay alguna, digamos, una huella grande, lo que queda de Caracol, de la FM, de la W, en fin, porque casi todos ellos fueron alumnos de esa época. Luis Jesús también es buen oyente de radio. A las 4:30 de la mañana, cuando está normal en clases, ya tiene el radio prendido para empezar a oír lo que ocurre en la ciudad. El micrófono. Me declaro hincha fiel a la radio normal, no a la radio digital. Desde las 5 de la mañana, normalmente 4:30, tengo mi radio en la mesa de noche, tengo mi radio cerca al baño y cuando me voy a trabajar el radio del carro prendido, me bajo del carro en el colegio y prendo el radio del maletín hasta cuando voy a ingresar al salón de clase. Ahí siempre he estado pendiente con la radio. Son costumbres, ¿no? Que se adquieren desde muy pequeños y escucho todo tipo de información, ¿no? Todo tipo de información, noticias y deportes básicamente. Mire, Pues, sí, Ciro.
yo creo que para gran parte de la audiencia conocieron más la faceta de Ciro Alfonso Cano farandulero. Porque yo finalmente estuve más entronizado fue con ese tema, la farándula, la música, la dirección artística de emisoras. Pero adicional a eso, sí les puedo contar hoy, hacía toda esa otra parte periodística y participaba. Y también hasta en esa época, usted lo recuerda, Rafael, colaboraba en La Opinión con mi sección de farándula todos los viernes en las páginas que para ese tema existían. Y ahí nos fuimos moldeando para otros temas más, digamos, más serios, aunque la farándula también es seria. Bueno, pues Ciro nos traía de referencia a David, a su nieto, que también le llega la musa fácil para escribir, pero es que tiene cerquita a su abuelo. Mi pregunta es, Ciro, ¿a quién tiene usted de referencia? ¿Qué escritores ha seguido con frecuencia para poder usted también desarrollarse en la escritura? Mire, a mí de los escritores latinoamericanos me encanta Vargas Llosa. García Márquez, obvio también. Hemos transitado desde aquello que nos colocaban en la primaria de Isaac La María, La Vorágine. El primer libro que yo me leí en la vida fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, en tercero primaria. Pero sí hemos abordado todo el resto de escritores latinoamericanos, norteamericanos, europeos. Me encanta mucho el estilo de un francés, Maurice Druin, el de la saga de los Reyes Malditos. No sé si ustedes la habrán leído. Pero igual, cantidades, miles de libros que me han encantado y sobre todo de humanidades, ¿no? Me encanta todo lo que tiene que ver con humanidades. Agradecemos a Wilper Peña Flores, que dice que le gustó la revista contraluzcúcuta.co. Y Jesús Gelbes, que dice saludos Pavón y al señor Omar. Pues Pavón, Rafael Yamí, Jorge, Yacer Camilo, ahí les cae una chispita. Ahí los está saludando Jesús Gelbes. Omar Romero, también lo saludan a usted. Sí, Jesús, Chucho Gelbes fue el jefe de prensa del Cúcuta Deportivo, Rafa, si lo recuerdo, creo que, no sé si fue alumno suyo. Claro. Sí. Bueno, entonces de estar echando risa ahí detrás, porque me acaba también de escribir, exactamente me dice, ¿qué man tan serio en el vivo en Contraluz? ¿Ah? ¿Qué tal? Hermano, Jesús, no podemos estar así como la sonrisa de oreja a oreja. Ciro, ¿tiene algo a la mano de algún escrito de lo que ha hecho en estos últimos que pronto nos comparta? Sí, claro, Algo. precisamente, Omar. Mira, aquí tengo en mis manos algo de lo que viene en el libro Sensaciones, fue publicado por Ita Editorial. Les voy a leer un fragmento de uno de los temas que se titula El Día. Todo el compendio se llama Despertar, el que hice. El Día dice lo siguiente: el maldito sol hoy se asomó un poco tarde. Tampoco hubo misa, ni tocaron las campanas. El manto de humo cubriendo la aldea hizo toser al anciano y bostezar a los gallinazos, aferrados a la cruceta del último poste de la energía en la calle de abajo. Los nuevos mendigos tan madrugadores pidiendo la moneda, el algo para comer, la ayuda por favor, no aparecieron. Su famélico rostro y las piernas al aire con pantalonetas desgastadas y el deshilachado morralito tricolor se esfumaban cada vez más, y eso que hasta hace poco orlaban el paisaje nauseabundo del canal de agua y lluvias. Otras veces, al caminar las primeras horas, se olía el aire impregnado con el suave aroma de las arepas recién hechas, y se oía la radio a todo volumen con los chistes devaluados del locutor de turno, antes de poner a girar la canción populachera del amor perdido. Las horas se fueron yendo agarradas al lazo incierto del destino. Eso es parte, un fragmento de esto que viene en ese libro de Sensaciones del Despertar, que escribí para esa oportunidad. Esa es de una crónica callejera o de la cotidianidad, ¿de acuerdo? No. Yo diría más que crónica, una reflexión, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí hablo del momento en que estaba Cúcuta impregnada de ese humo acre que nos estaba asfixiando en el mes de abril. Sí, claro. Y ahí Aquí, están
Los del morradito tricolor, ustedes ya saben quiénes son. Sí. Aquí Ferdinand Toulouse echa la guerra a Jesús Gelbes. Dice que se tiró redacción 2 veces. Y pregunta Ferdinand, Ciro, Señor. ¿le ha costado adaptarse a la digitalización y ha llegado a pensar en algún momento en trabajar podcasts con libros, con lecturas, con anécdotas? Sí, me llama mucho la atención el podcast. Y no, la digitalización no me ha puesto cortapisas de ninguna manera. De hecho, he sido bastante activo y tengo de todo. Tengo como 12 blogs, tengo mis cuentas de Facebook, de Instagram, por todos lados. Hay un poco de YouTube, en fin. Si buscan Ciro Alfonso Cano, ahí les va a salir cualquier cantidad de cosas. Hay algunas páginas que están un poco desabastecidas, pero pronto van a estar germinando nuevas cosas. Pero es por los compromisos otros que tenemos en la actualidad ya con estos temas literarios. Jorge Díaz presenta una reflexión. Existe una entrevista muy interesante entre Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, en la que Pablo Neruda dice que la narrativa se le hace más complicada que la poesía. En su caso, ¿cómo sería? No sé, es que me fluyen como tan fácil y de manera tan deliciosa. Sí, hay momentos en que la poesía sale. Y lo mismo la prosa. Llámese un cuento corto, un cuento breve, una crónica, qué sé yo. No le encuentro complique. No me la quiero sobrador, ¿no? Eso sí lo quiero dejar en claro. Pero afortunadamente en estos momentos eso es así. Pero cuando llegue el alemán o a esas cosas, no me vaya a complicar. En eso sí, Jorge Omar le puede dar unas recomendaciones para que no se deje atacar. Sí, seguro. Oiga, quería leerles un poema, pero no lo traje acá a la mano, pero sí los voy a poner en una de mis páginas que se llama Letras y Vivencias, que está junto a mi text de Ciro Alfonso Cano, Letras y Vivencias. Ahí va a estar, voy a subir todos los poemas con los cuales he participado en diferentes convocatorias, con la Casa de Poesía Silva, con Pereira, algunos de Bucaramanga, en fin, tanto en texto como también en mi voz, ¿no? Como he sido locutor en texto. Se nos congeló, Ciro. Sí. Bueno, ya lo recuperamos. Jorge Omar. El micrófono, Jorge Omar. Sí, Decía que le quería plantear a Ciro Alfonso lo siguiente. Él, la actividad primaria que desarrolló fue la de maestro y porque así se tituló en la normal de Pamplona. Correcto. Llegó a trabajar en Caracol con licencias. Entonces Carlos Pérez le dice, no señor, usted va a seguir así de locutor, pero no va a abandonar la parte docente. Hasta que un día usted decidió que no, ya tengo muchas cosas en la radio, mejor dejo de ser maestro y me dedico a esto. No, es que Carlos Pérez me comenzó a dejar... Pero un día también decidió dejar la radio para ocuparse de otras cosas, la producción probablemente. Correcto. Y ahora estamos dando, digamos, ese otro compás a la vida para dedicarnos más a esto de los temas literarios. Es así como hemos venido evolucionando. Carlos Pérez Ángel me enseñó a ganar plata y me comenzó a pagar por todo lo que yo hacía en las emisoras. Ahí me convertí en programador, luego me convertí en creativo, exacto, sí, entonces televisora y una cantidad de cosas. Entonces ya dejé de ser un simple locutor como de come bombilla. Ya pasé un poquito más arriba. Luis Jesús. Interesante la charla con Ciro. Correcto, pero de todas maneras un día decidió que todo eso lo iba a dejar, ¿no, Ciro Alfonso?
digamos que no dejarlo, sino de guardarlo ahí, en uno de esos tantos anaqueles de los cuales he hablado desde el comienzo. Son etapas que se han cumplido, pero que están ahí, vivitas, porque todavía hay muchos recuerdos. Porque inclusive sobre esos temas de la radio, de todo lo ocurrido, de todo lo vivido, de todo lo soñado, hay mucho por escribir también. Y con tantos personajes, algunos ya no están, otros que todavía son protagonistas, y que vale la pena también escribir algunas historias de ellos. Sí, Luis Jesús. Alfonso está también desempeñándose como productor de medios y la pregunta mía es, ¿está en ese ámbito porque es lo que más se puede trabajar hoy en día, que la misma radio, como lo dijo hace un rato, que son difíciles los espacios y comprar pues los espacios para hacer programas radiales? A ver, a veces cuando uno toma las cosas más que como oficio, hobby, entonces uno como que se apega tanto a eso y disfruta todo lo que se hace, ya sea en video, sea en fotografía, sea en audio, porque hasta eso me he atrevido, ¿no? A hacer hasta música, canciones. Por ahí tengo hasta himnos que he hecho para empresas, con letra y música. Entonces, pues yo, volvemos al tema de las etapas, como dice el doctor, de esas etapas, pero todo está ahí, todos han hecho parte de ese árbol que ha ido creciendo, dando frutos, y que está ahí para que seguramente se siga regando más semilla y compartir más de eso que se entrega, ya sea la simple sombra para que alguna otra persona, un familiar, una futura generación también esté protegida y esté contenta con todo lo que está ahí hecho. Ok. Porque todo esto es ejemplo y hay que tomarlo como tal, Omar Romero, la vida de Ciro Alfonso. Sí, yo creo que si los ciberrazas que están y hay eh, estudiantes o egresados de comunicación social como Jesús Selves, como Toulouse, el tirador con arco, que me imagino que estará don Chucho ya mandándole un flechazo después del garrotazo que le mandó Ferdinand. Ojalá ellos puedan ver eso y poner en práctica, ya que tienen la facilidad de manejar las TICs, como dicen hoy en día, ¿no? Las tecnologías, porque hoy tiene que uno moverse en ese medio, porque si no se está quedando uno, se está quedando un No, poquito atrás. y es que las TICs con todas esas herramientas lo hicieron fue para facilitar la vida, no para enredar la vida. Y cada día es más fácil acceder a ellas, cada día es más fácil manejarlas. ¿Quién Claro, iba a pensar hace 5 años que podíamos estar en una conferencia múltiple por las redes y a través de un smartphone? Era impensable, ¿no? total. O tan solo los que conocimos aquella tira cómica de Dick Tracy, ¿no? El famoso relojito El del relojito, policía. sí. Nos parecía impensable hace 40 años. Y mire, hoy en día es muy normal para todos. La tecnología llegó para quedarse, para avanzar, para generar tranquilidad, bienestar y progreso, definitivamente. El Jesús Helves, por no aclarar a qué pavón se refería, ocasionó aquí en Facebook una avalancha de mensajes. Emily Holguín se pegó al saludo y escribió que Elizabeth Pavón, Juliana Pavón, Jensi Pavón. No sé, Emily, por qué se atribuyó ese apellido, pero bueno. El Ciro Alfonso Cano, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, aquí conversando sobre su vida como poeta, como literato, como docente, como productor de radio, como locutor y como muchos otros oficios. Se nos olvidó preguntarle si tocaba un instrumento y si por ahí a veces se la da de loco o qué, porque con todo esto que tiene Ciro. Hay alguna que otra locura. Tal vez eso es lo que me ha quedado en la vida, sí, no aprender a tocar guitarra. Esa es una frustración. No saber, no aprender a tocar la guitarra. Pero bueno, hay tiempo todavía. No se les olvide, Rafael, y a todos los internautas, comprar, adquirir el libro Sensaciones, así se llama, Sensaciones, Ita Editorial. Está en Amazon, en la plataforma de Amazon. Hay unos de santanderianos, cuando dice Púlvera, y Ciro Alfonso Cano. Y ojalá
quiera Dios que en adelante podamos entregar muchas y muchas más cosas. Pues bueno, Ciro, muchas gracias y tendremos en cuenta esa recomendación. Vamos a mirarlo en Amazon a ver cómo funciona. Muy gentil, Ciro. Buena noche. Gracias, Ciro. Muy amable. Ciro, ha sido un gusto, muy amable, muy gentil. Omar, Gracias. de verdad que ha sido muy agradable haber compartido con ustedes y que ojalá no sea la primera y tampoco la última vez. Ajá, sí, señor. Dentro de un par de semanas, un par de meses, nos podamos reunir a tomarnos un buen café. O qué diablos, un buen amarillito, no sé. Bueno, algo que sea líquido. Y Sí, vamos, sí. vamos nosotros con el segundo tema. Ya tenemos a nuestro invitado.